Y seguimos en Noticias 24 analizando, profundizando en los anuncios, en los balances también que hizo el presidente de la República, Gabriel Boric, en su segunda cuenta pública. Para eso nos acompaña el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Senador, ¿cómo está? Muchas gracias por su tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está, Nicolás? Bien, todo muy bien, gracias. A ver, su visión general con respecto a lo que fue esta cuenta pública del presidente Boric para comenzar a conversar. Bueno, tuvimos la cuenta pública más extensa de un presidente desde el retorno a la democracia, pero una cuenta pública que estuvo repleta de vacíos, particularmente vacíos en materia de crecimiento económico. Ni una palabra respecto de cómo volver a echar a andar la economía del país con una ola inflacionaria que nos tiene dentro de los 4 países con más inflación en América Latina y con una crisis de las tasas de empleo muy serias, particularmente en el mundo privado. Ni una palabra respecto al incentivo a la contratación de mujeres, ni una palabra respecto al incentivo a la contratación de jóvenes, que son los que lideran las tasas de desempleo en nuestro país. Muy por el contrario, en este año y medio lo único que ha habido es crecimiento del aparato estatal y se han creado 70.000 nuevos empleos del Estado. En segundo lugar, ausencia en materia de seguridad de temas que son sensibles para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, como el sistema integrado de inteligencia a la cual el gobierno, a pesar de todas nuestras insistencias desde hace más de un año, no le ha puesto ningún tipo de urgencia a este proyecto que es vital para que los sistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de orden puedan efectivamente dialogar, entregar información y a la Fiscalía. Tampoco hubo noticias importantes en materia de listas de espera. El presidente señala que había una disminución de las listas de espera cuando, por ejemplo, en materia de cáncer han aumentado, y particularmente en la larga lista de espera con garantías de oportunidad, particularmente en algunos tipos de cáncer. Claro, se habla de una caída de un 40% en los tiempos de espera de las listas de espera, digamos, que finalmente tiene un efecto también ahí. Es distinto, porque acá lo que ocurrió es que incorporaron a la estadística una serie de personas que tenían menores tiempos de espera, aumentaron el volumen de personas sobre los cuales calcularon los tiempos de espera, pero la lista de espera no ha disminuido, solo cayó en 1,4%, que es ínfimo. Entonces yo quiero hacer un llamado de atención. Acá se requiere entender que las principales preocupaciones de los chilenos, que son seguridad, salud y crecimiento económico, oportunidades de empleo, no fueron abordados por el presidente de la República, ni siquiera los temas que dicen relación con situaciones que dicen relación con la ola inflacionaria que está golpeando seriamente a las familias chilenas y que le impiden llegar con tranquilidad a final de mes. Por tanto, tuvimos Ahora, ¿se pueden hacer anuncios o promesas para controlar la ola inflacionaria, como usted dice, más allá de las medidas que ya ha tomado el gobierno en este sentido? O sea, uno no puede hacer promesas de poder controlar la ola inflacionaria, más allá de medidas desde la política fiscal o la política monetaria que tiene que ver con el Banco Central, digamos, es otra potestad. Así es. Bueno, afortunadamente tenemos la seriedad del Banco Central. Recordar que algunos querían eliminar el Banco Central en el proyecto de convención. No se quería eliminar, se quería cambiar. Sí, claro, pero claramente pero acá se requiere efectivamente tener una política fiscal seria, responsable con la que tenemos hoy día. Acá ha sido justamente lo que ha generado la ola inflacionaria, justamente los constantes retiros de fondos de pensiones y otros que finalmente terminan perjudicando fundamentalmente a los más vulnerables. Pero ni una palabra, ninguna palabra respecto al incentivo a la contratación de jóvenes o al incentivo a la contratación de mujeres, que es un tema que nos parece que es urgente y necesario y tenemos que abordarlo. Entonces, esos son los temas que realmente preocupan a los chilenos. Acá se ha normalizado encontrar en la vía pública cuerpos decapitados o desmembrados o descuartizados y de alguna manera estos temas se han ido normalizando día a día en nuestro país. Las tasas de homicidio han ido aumentando vertiginosamente y no hay. Ahora, pero le dedicó bastante tiempo en estas 3 horas y media a la seguridad, senador, el presidente Boric. De hecho, fue uno de los 3 ejes con los que comenzó a delinear el trabajo que se ha realizado. Sí, pero no respecto a estos proyectos que son base, fundamental para mejorar la respuesta del Estado.
el sistema integrado de inteligencia es Ya, clave. perfecto, como mencionaba usted anteriormente. Perdón, como la Defensoría de las Víctimas, escúchame, la Defensoría de las Víctimas, que hemos empujado desde el gobierno anterior, los senadores y diputados de Renovación Nacional, y que en definitiva no ha tenido las urgencias por parte del gobierno. No es posible que los victimarios tengan acceso a asesoría jurídica y las víctimas estén en completa desprotección. Este es un tema que tenemos que analizar y se requiere efectivamente poner énfasis. Perfecto. Déjeme tomar un punto que usted mencionaba, un discurso con muchos vacíos. Ahora, uno, entendiendo la lógica también de lo que fue uno de los temas reiterados y clave, hay otros por supuesto, pero esto es bien importante, dentro del discurso y el mensaje presidencial, es la reforma tributaria. Deja claro que se va a insistir, me quiero quedar con este punto, en el proyecto de reforma tributaria en el Senado, con las complejidades para el gobierno y con el desafío que significa y con la relevancia que tiene la reforma tributaria con las distintas demandas que decía el presidente Boric y las distintas políticas. De hecho, se repitió varias veces, sin la reforma tributaria, sin los recursos, esto no se va a poder lograr. Ahora, dos preguntas en una. ¿Cómo ve usted que finalmente el gobierno defina que va a insistir en el Senado, justamente usted, uno de sus integrantes, y en términos de cómo se enmarcó en este mensaje presidencial? A ver, dos elementos clave para responder. La primera es que el presidente requiere una ayuda de memoria. En algún minuto nosotros le dijimos en la Cámara de Diputados que estábamos disponibles para separar del proyecto de reforma tributaria las normas que decían relación con la elusión y la evasión y que estábamos dispuestos a aprobarla, como también el royalty de la minería. El royalty de la minería fue aprobado, tiene una contribución prácticamente del 0,45% del PIB, que contribuye a la meta recaudatoria que pretendía con la reforma tributaria. Y está también pendiente temas que dicen relación con la trazabilidad del gasto público que nosotros hemos pedido, mayor eficiencia del gasto público y un plan de austeridad fiscal que debiera aportar con la mitad de la meta en régimen. Propuesta de la reforma, que tendría a recaudar, básicamente 3,8% del PIB, a lo menos 1,8, 1,7% o 1,8% del PIB, que era lo que nosotros pretendíamos que recaudara el Estado, básicamente por ahorro fiscal o por un plan de austeridad. Pero tampoco considerado el gobierno, y esto fue un tema que conversamos con el ministro Marcel hace unas semanas atrás, que decía relación fundamentalmente con los 5.000 millones de dólares de ingresos, particularmente vía impuestos al litio o la tributación del litio. Ahí creemos sin lugar a dudas que debiera haber un ingreso, calcularse un ingreso estructural. El ministro dijo que ahora, con el litio que ha bajado de precio, ojo. Ha bajado de precio, sí, pero que la idea era poder generar un promedio de los 4 últimos años en términos del ingreso para considerarlo estructural, porque efectivamente uno podría considerar que efectivamente los ingresos por litio pudieran ir a la baja o al alza, dependiendo del precio. Variable. Ahora, me parece interesante que el presidente haya señalado que efectivamente hay que volver a ser el principal productor de litio del mundo, y eso tenemos todo el potencial, pero ahí se requiere una alianza público-privado y generar también... Perfecto, pero usted ve viabilidad al insistir en el Senado, senador, para ir al punto, ¿ve viabilidad a que la reforma tributaria se insista en el Senado y finalmente pueda ser un punto que el gobierno logre, después del antecedente que hubo en la Cámara de Diputadas y Diputados con esto? Pero primero hacer un poco de pedagogía, para que los televidentes que nos estén escuchando entiendan. El gobierno puede insistir en un proyecto que fue rechazado en la Cámara de Diputados, y para lo cual requiere 2/3 del Senado. Vale decir, lo que requiere es un acuerdo de la oposición para que ese proyecto en los mismos términos se pueda plantear en el Senado y volver a la tramitación inicial. Yo le quiero señalar que en los términos que está planteado el proyecto inicial no cuenta con el apoyo de la oposición. Nosotros hemos señalado ciertamente que acá insistir en impuestos a la pequeña y mediana empresa, que es la que genera oportunidades de empleo al país, no es la vía correcta. La mejor reforma tributaria es aumento de la competitividad y, por supuesto, el crecimiento económico. Y claramente nosotros, vuelvo a insistir, siempre hemos estado y estaremos dispuestos a avanzar en normas de elusión y evasión, como estuvimos dispuestos en materia de royalty de la minería, para poder avanzar en la meta pero usted dice la reforma tributaria como está, porque tiene que ingresar el proyecto que inicialmente pueden haber indicaciones en el camino, uno entiende que se va a hacer la vía, pero inicialmente va a ser el mismo proyecto que ingresa al Senado. Usted dice los votos de la oposición no están, por lo cual no va a pasar.
Bueno, renovación, claro, no va, en estos términos no va a pasar. Nosotros hemos estado conversando siempre con el Ministerio de Hacienda, hemos estado en conversación en las últimas semanas, le hemos hecho ver que tanto Renovación Nacional y la UDI, y de Ópoli, por cierto, Chile Vamos, no está en condiciones de aprobar la reforma tributaria tal como fue planteada en la Cámara de Diputados. Eso es lo primero. Y lo segundo, aludir a una fórmula mágica, como si todas las promesas que hizo el gobierno en esta cuenta pública dependieran únicamente de la reforma tributaria, me parece artificioso. Porque a mí me gustaría que efectivamente la preocupación por la deuda histórica del magisterio, por la cual hemos luchado permanentemente, o las deudas del CAE no estuvieran supeditadas justamente a una fórmula únicamente que diga relación con una reforma tributaria. Ahora, imprime realismo también en términos de decir esa promesa tan histórica, imprime realismo en términos de, voy a ser súper, el chilenismo, digamos, me va a disculpar, no hay plata para eso, pero la forma de obtener dinero es a través de la recaudación de una reforma tributaria mientras no tengamos la reforma. ¿Hay una presión a la oposición, senador, en el discurso del presidente Boric? Es que eso es. Yo creo que cada vez lo que está haciendo el presidente Boric está tratando de reemplazar a la oposición en términos de poder avanzar. Y yo quiero recordarle al presidente Boric que no fue ni siquiera capaz de articular a sus propias coaliciones de gobierno en la Cámara de Diputados, teniendo mayoría. Entonces, la principal responsabilidad de no tener reforma tributaria no es de la oposición, que rechazó un aumento, obviamente, de tributos, y creemos que el país no está en condiciones de un aumento de tributos, sino que no fue capaz de articular y no tuvo el liderazgo el presidente en la Cámara de Diputados para tener el apoyo de su propio diputado. Sí, o sea, pero fueron como tres votos, ojo, no fue una cosa mayoritaria del oficialismo, pero finalmente fue definitivo. Créame que el gobierno tiene la responsabilidad de conducir, porque capacidad ni siquiera de ordenar a sus propios diputados y diputadas. Ciertamente nosotros no vamos a entrar en el espiral en un momento económico muy delicado para el país, con una ola inflacionaria compleja, con aumento en las tasas de desempleo y donde solo ha crecido el empleo público. En ese contexto nosotros no estamos disponibles para una reforma tributaria. Ahora, para ir a otro punto, senador, con respecto a esta reforma tributaria tan importante, lo que fue la cuenta pública, usted, y lo ha sostenido también la oposición desde antes, no cuenta con los votos si se mantiene el mismo proyecto, si no se ceden varios elementos, que podemos ir detallando, pero por temas de tiempo voy a dejarlo en general, digamos. Esto, si uno lo ve desde el punto de vista de estrategia por parte del gobierno, insistir en el Senado con la reforma tributaria, usted con su experiencia, porque uno diría, aquí no me voy a tirar una piscina sin agua, tengo que tener algo y tengo que pensar, obviamente, que en la oposición yo voy a ceder y ellos van a ceder. Bueno, claramente un artilugio para desviar la atención respecto de las promesas. O sea, lo dejan contra la pared, ¿eso dice usted? No, claramente acá estamos frente a una maniobra del gobierno en términos de buscar generar un distractor frente al incumplimiento de su agenda y su programa de gobierno. Yo no puedo cumplir mi agenda por culpa de la oposición, eso dice usted. Así es, y acá tiene también tener sentido realidad, el propio gobierno. Mire, si el gobierno no tiene los votos para su programa de gobierno inicial, porque tiene minoría en el Senado y tiene una frágil mayoría en la Cámara de Diputados. Por tanto, lo que yo le pido al gobierno, humildemente, es que haya un baño de humildad para reconocer que no tiene justamente esa mayoría y entender claramente que la política consiste en generar acuerdos y generar efectivamente diálogo que permita salir de las líneas rojas y permita justamente avanzar en la reforma de pensiones que los chilenos requieren, particularmente del pilar contributivo, que es fundamental, entendiendo que el pilar solidario está dado fundamentalmente con la pensión garantizada universal, y por otra parte entender que se requiere avanzar particularmente en una reforma a la salud que logre fortalecer FONASA, por una parte, para tener una mejor administración de las listas de espera en patologías, por ejemplo, como el cáncer, donde se requiere una alerta sanitaria para poder enfrentar con recursos adicionales lo que es la principal causa de muerte de los chilenos, como también darle certeza jurídica a los 3 millones de chilenos que hoy día están afiliados al seguro privado de salud.
Senador, déjeme volver a reforma previsional, con todo lo que ha pasado, de hecho, esta semana también en términos de esta tan importante, que es punto central, clave también en el discurso del presidente Gabriel Boric. Esto no puede esperar más, no, la tercera es la vencida. En esa línea, en esa tónica y con lo que usted rescata de este discurso, ¿cómo ve también lo que va a ser el trámite? Hay varios puntos ahí que podemos conversar. Bueno, primero señalar que me parece positivo que el gobierno haya por lo menos abierto una ventana, o entreabierto una puerta, en términos de señalar que podrá llegar a un acuerdo que no sea el óptimo. A mí me parece, para ellos, eso me parece a mí que es adecuado. Nosotros vamos a defender un principio que es básico, que los fondos previsionales de los trabajadores chilenos le pertenecen a los trabajadores. Y ahí básicamente hay una serie de fórmulas que nosotros hemos puesto a disposición en una propuesta alterna de reforma previsional que es urgente. Eso se presentó, ¿no? Nosotros planteamos... Porque yo hablé hace algún par de semanas con la ministra de Trabajo, dice la oposición todavía no ha presentado este proyecto alternativo o contraproyecto. Nosotros solamente líneas, digamos, líneas generales. No. Yo te puedo dar detalles, porque es una propuesta que trabajamos los tres partidos de Chile Vamos, con nuestros equipos. Estamos también nuestros... Pero usted ya se presentó al gobierno. De las comisiones. Sí, claro. O sea, hemos hecho una propuesta pública. Y pero al gobierno, a la ministra del Trabajo, a eso me refiero. Sí, yo mismo he conversado con la ministra del Trabajo respecto a los timings, respecto de cómo... Sí, pero para tenerlo súper claro, ¿se presentó este proyecto al Ministerio del Trabajo de la oposición sobre reforma previsional? Entiendo que sí, nuestros parlamentarios de la Comisión de Trabajo... Parece que no, porque a mí me dijeron que no. Bueno, ok. Yo le quiero afirmar que han habido reuniones y que se han planteado los temas. Está bien, ya, ok, pero no se ha presentado el proyecto, a eso me refiero. Ahora, la ministra del Trabajo... Sí, no, está bien, ya, pero eso quería, en concreto no se ha presentado el proyecto de la oposición sobre reforma previsional. Ahora, yo escuchaba... Quiero decirle que nosotros hemos conversado con la ministra del Trabajo y Previsión Social y quiero decirle además que ella conoce exactamente cuáles son los ejes de la reforma. Si usted quiere, se los puedo comentar. Sí, pero es que, senador, yo le hablo de un proyecto, que eso fue. Pero no quiero quedarme enredado en eso, sí, a lo que voy es que, de hecho, la misma ministra del Trabajo... Ya, perfecto, pero en esta discusión, proyecto o contraproyecto, aquí hay líneas generales y líneas bien profundas en términos de la forma. Hay un consenso bastante claro de que el sistema no da más hace tiempo ya en términos de la reforma previsional y una mirada bastante constructiva de oposición y oficialismo de que esto hay que solucionarlo. Ahora, en base también a lo que decía el presidente Boric y en línea también a lo que es la crítica que usted daba en términos de abarcar cosas y finalmente dejar contra la pared a la oposición, ¿cómo ve lo que es esta reforma previsional tan relevante, consensuada de que hay que generar cambios, pero que en la forma evidentemente se mira de una manera distinta? Yo creo que la reforma previsional es una de las reformas que tenemos la responsabilidad de sacar adelante, es porque creemos que el pilar contributivo requiere efectivamente una reforma que permita subir las pensiones, dignificar las pensiones. Y en ese sentido nosotros, como te vuelvo a señalar, nosotros vamos a defender que el principio de que la propiedad de los fondos previsionales a los trabajadores les pertenecen, pero además tenemos unas propuestas adicionales, algunas que hicieron relación con la ley de la marraqueta, que lo plantea en su momento con Carolina Goich como indicación al proyecto que está en segundo trámite en la Comisión de Hacienda, que fue presentado por el gobierno del presidente Piñera y que está paralizado, o temas que hicieron relación particularmente con la necesidad ineludible de terminar con las cuentas nacionales. Recordar que este fue un tema también de alto impacto y polémica. Totalmente. En los días previos. El subsecretario de Previsión Social se fue del cargo luego de señalar que las cuentas nacionales no daban las confianzas suficientes. O sea, eso dice él, el gobierno dice que hay denuncias de acoso sexual y acoso laboral. Por eso hay que clarificar cuáles son las causas. Y lo cuarto, de esta relación con la necesidad de abordar una mayor competencia en la administración de los fondos de pensiones y que sea el derecho a elegir de los trabajadores quien administra esos fondos. También hemos dicho que es necesario ir abordando eventualmente un seguro de longevidad sobre los 80 años y que permitiría justamente un recálculo de las pensiones y permitiría mejorar inmediatamente las pensiones en alrededor de un 15% en promedio, 15% en promedio. Este es un tema que hemos abordado, tuvimos una comisión bien transversal acá en el Parlamento que estuvo abordando esa materia con el apoyo técnico de la Biblioteca
nacional, y es posible efectivamente con un recálculo de las pensiones a los 80 años poder tener un aumento de las pensiones del pilar contributivo. Ahora, no van a haber mejores pensiones si no incrementamos los fondos previsionales. Y eso es clásico, eso es elemental, y por tanto se requieren más recursos para tener mejores pensiones. Senador Francisco Chaguán, nuevamente agradecerle su tiempo y poder conversar con nosotros hasta ahora en Canal 24 Horas, senador. Gracias, Nicolás. Nos vemos. Hasta luego, un abrazo, gracias. Chao. Gracias a Dios.